Ya, ahí sí, se me estaba olvidando empezar a ver. Entonces, como les decía, bienvenidos a nuestra última clase. Les quería comentar que hoy es nuestra última prueba, en donde entran los contenidos de la clase de hoy y también los de la clase pasada. Y en segundo lugar, hacerles recuerdo también que como es nuestra última prueba, hoy se abren también las pruebas anteriores, ¿ya? De manera que si hay alguno de ustedes que no pudo rendirlas anteriormente, sí puedan ponerse al día ahora, ¿ya? Esta es la última oportunidad para rendir las pruebas atrasadas. Una vez que se abren, en esta ocasión, después no hay posibilidad de rendir, ¿ya? La prueba que corresponde a hoy, que es de la clase de hoy y de la pasada, esa, igual que las veces anteriores, se abre por 24 horas. Y las pruebas para ponerse al día, las anteriores, estas se abren por 48 horas, ¿ya? Para que ustedes se programen, si es que tienen algo pendiente y puedan dar solución a ese tema, ¿ya? Y vamos a comenzar la clase. Como les decía, por favor, un poquito de paciencia si es que me da tos porque estoy resfriada. De repente te voy a tomar un poquito de agua para que se me vaya. Ya, entonces vamos a nuestra última clase, clase número 8. Y como ustedes ya saben, como todas las clases, vamos a partir con un pequeño resumen, refuerzo de lo que vimos la clase pasada, de manera que podamos comprender mejor lo que sigue hoy. Y vamos a checar. La clase pasada hablamos en primer lugar de esta última etapa de la farmacocinética, del proceso farmacocinético, que es la eliminación o excreción, que en el fondo, en términos simples, es la salida del fármaco del organismo humano. Y yo les decía que la principal vía de eliminación es la renal. No es la única, pero es la más importante. Eso tienen que recordar. La principal es la eliminación renal. Y esto se realiza, por supuesto, en el riñón, cuya unidad funcional, es decir, la estructura que hace este trabajo, por llamarlo de alguna manera, es la nefrona. Y en la nefrona decíamos, ¿cierto?, que yo les mostraba a través de un dibujo que tenía distintas, distintas partes, distintos elementos, ¿cierto? Uno que era el glomérulo, que era como este ovillo de puros vasos capilares, ¿cierto? Rodeado por la cápsula de Bowman. Después venía el túbulo proximal, después el asa de Henle, que era como una U hacia abajo, ¿cierto? Después el túbulo distal y el colector, por donde ya se iba la orina que había sido formada. Entonces en el glomérulo teníamos esta primera etapa de filtración, ¿cierto? Luego teníamos en el túbulo proximal una reabsorción de distintas sustancias liposolubles para que volvieran a procesarse, por ejemplo. Y luego teníamos en el túbulo distal esta etapa de secreción tubular y luego de eso ya teníamos la orina formada y con el medicamento eliminado. También yo les decía que existía la eliminación biliar, que en orden de importancia es la segunda, que por acá se eliminaban aquellas sustancias liposolubles, ¿cierto? Que no eran posibles de eliminar por vía renal, ya que por la vía renal, como ustedes ya saben, se eliminan las sustancias hidrosolubles. Entonces, todas las que el hígado no podía biotransformar a una sustancia hidrosoluble y continuaban siendo liposolubles, se eliminan por la vía biliar. Y luego hablamos también de una eliminación digestiva, una eliminación por el colon, que no era lo mismo que una eliminación digestiva, sino que
desde la sangre, desde los vasos sanguíneos alrededor del colon, pasaba, ¿cierto? Los metabolitos y se eliminaban a través del colon. No es que hicieran todo el trayecto de la vía digestiva, del tubo digestivo, no, sino que por un traspaso desde la sangre a la zona del colon. También eliminación por la saliva, vía pulmonar en el caso de los medicamentos inhalados y otros líquidos como el sudor, las lágrimas y la leche materna, en donde yo les hacía énfasis sobre poder tener certeza en cuanto a qué medicamentos efectivamente se excretan a través de la leche materna, eh, con el objetivo de poder, ¿cierto?, dar indicaciones correctas sobre qué medicamentos son o no aptos en periodo de lactancia. Y luego terminamos este proceso farmacocinética y comenzamos a hablar de un tema nuevo, que es la clasificación de medicamentos y con lo que vamos a continuar hoy. Y yo les decía que habían distintas formas de clasificar los medicamentos. em, Ahí sí, de clasificar los medicamentos. Y una de ellas era la que vimos la clase pasada, donde los medicamentos podíamos clasificarlos según su mecanismo de acción. Ya yo les explicaba acerca de los agonistas, los antagonistas, ¿cierto? Los inhibidores, etcétera, según su estructura química. Y ahí hablábamos de los distintos grupos, los analgésicos, los antibióticos, los antiinflamatorios, por ejemplo. Hablábamos también de una clasificación según su uso terapéutico. Y acá en general los relacionábamos como con distintos sistemas corporales, como por ejemplo de uso cardiovascular, de uso respiratorio, de uso dermatológico, etcétera. Y por último, una clasificación de acuerdo a lo que se denomina perfil farmacocinético. Y eso habla principalmente de medicamentos que pueden ser de vida media larga, de vida media corta, que yo les decía eh, que el concepto de vida media hace referencia a, en palabras simples, cuánto tiempo vive dentro del organismo el fármaco, por eso vida media. Y hablábamos también de los efectos, o sea, perdón, de los fármacos de acción corta y de acción larga. Y por último, les hacía una aclaración al final respecto a que un medicamento podía estar en varias de estas categorías de manera simultánea, ¿ya? Por ejemplo, podía ser un agonista, que podía ser un psicotrópico, que para uso terapéutico, ¿cierto? No sé, del sistema nervioso y con un perfil farmacocinético de vida media larga, por ejemplo. Entonces, de esta manera podía estar en cada una de estas categorías a la vez. Entonces, no son categorías excluyentes. Y eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de clasificación de medicamentos, pero con un sistema distinto de clasificación, que es la clasificación ATC. Y la clasificación ATC es una categoría de clasificación internacional, que lo que hace es intentar estandarizar o lograr un lenguaje común, de manera que en todos los lugares, en todos los países, independientes del idioma, se entienda lo mismo cuando se refiere a un medicamento, ¿ya? Em, ¿Y por qué? Porque esta nomenclatura se hace a través de códigos, que es lo que vamos a ver ahora, haciendo la aclaración que no es necesario que ustedes se aprendan los códigos, ¿ya? De hecho, yo tampoco me los sé de memoria, pero que entiendan de qué se trata. Vamos a leer lo que dice acá. Entonces, la clasificación ATC, ¿por qué ATC? Por Anatomical
Therapeutic, Chemical, que es anatómico, terapéutico y químico, sistema de clasificación. Es un sistema ampliamente utilizado para clasificar los medicamentos a nivel internacional. Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y se utiliza para estandarizar la clasificación y la descripción de los fármacos. La estructura jerárquica de la clasificación ATC consta de 5 niveles, cada uno de los cuales proporciona información detallada sobre el medicamento en cuestión. Entonces, como yo les decía, a través de la descripción de estos 5 niveles se va creando un código que consta de letras y números. Entonces, la manera de referirse a un medicamento no va a ser por el nombre, sino que por un código en específico, ¿ya? Entonces, vamos a ir leyendo lo que aparece acá y después yo en el otro Power les voy a mostrar varios ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces, el primer nivel es el nivel anatómico. ¿A qué se refiere con el primer nivel? Significa eh, la primera letra que va ahí, ¿ya? En este primer nivel, los medicamentos se agrupan según el sistema o el órgano sobre el que actúan principalmente. Cada grupo se identifica con una letra mayúscula. Por ejemplo, y esto es solamente un ejemplo, no es que sea así en la realidad, pero yo se los voy a mostrar. Si tuviera una A al inicio, sería medicamentos del sistema digestivo y metabólico. Si tuviera una B al inicio, se trataría de un medicamento del sistema cardiovascular. Si tuviera una C, medicamentos del sistema nervioso. Si tuviera una D al inicio, estaríamos hablando de medicamentos del sistema músculo-esqueleto. Entonces, de esa manera, dependiendo del sistema u órgano donde va a actuar este medicamento, va a llevar una letra mayúscula al inicio. Y para cada sistema u órgano es una letra que está especificada. Y yo después se las voy a mostrar desde un listado. Después que ya nosotros hemos puesto esta letra mayúscula, pasamos al segundo nivel, que es el nivel terapéutico. Y acá los grupos del nivel anatómico se subdividen según su indicación terapéutica principal. Y acá cada subgrupo se va a identificar con 2 dígitos numéricos. Por ejemplo, acá en el ejemplo anterior se había puesto que la letra B mayúscula identificaba que eran medicamentos del sistema cardiovascular. Pero medicamentos del sistema cardiovascular podemos tener millones. Podemos tener distintos tipos de antihipertensivos, podemos tener muchos tipos de antiarrítmicos, eh, podemos tener medicamentos, ¿cierto?, que regulan el marcapaso, podemos tener medicamentos antitrombóticos, etc. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos subgrupos también va a llevar un código que en este segundo nivel se identifica con 2 dígitos. Entonces, por ejemplo, acá, de los medicamentos del sistema cardiovascular, que lleva la B, en el caso de los antitrombóticos, va a llevar un 0,1. Y por ejemplo, si fuera un antihipertensivo, podríamos poner que sería B02. Y si fuera un antiarrítmico, podría ser B03. ¿Ya? Entonces, de esa forma se clasifican el segundo nivel que corresponde al subgrupo, según la indicación terapéutica principal. Entonces ahí ya tenemos un código que lleva una letra mayúscula y 2 números. Luego de eso, vamos a pasar al nivel 3, que como dice acá es farmacológico químico. Entonces, en este tercer nivel, los medicamentos se clasifican según su estructura química y su mecanismo de acción. En este caso, cada grupo
se va a identificar con una letra mayúscula. Por ejemplo, acá teníamos que, por ejemplo, el C02 C va a corresponder a agentes antihipertensivos. O por ejemplo, el C01D, esta última letra, la que estamos agregando, podría ser glucósidos o glicósidos cardíacos. Entonces así se va haciendo cada vez más específico la identificación del fármaco. Luego, en el nivel 4, se va a agregar, se van a seguir agregando en dígitos o letras. En este cuarto nivel, los grupos se subdividen aún más según su estructura química específica, su mecanismo de acción y su indicación terapéutica. Entonces, por acá teníamos el C01D, ¿cierto? Y acá se le va a agregar una A. O por ejemplo, el C02C y también se le va a agregar una A. Después yo les voy a mostrar el listado con ejemplos reales, ¿ya? Para que les quede más claro. Y por último, en el quinto nivel, se identifican los medicamentos según su nombre genérico, es decir, después de toda esta clasificación y descripción anterior, el último dígito corresponde al fármaco en específico, porque, por ejemplo, podemos tener muchos del sistema cardiovascular, antihipertensivos, que son inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ¿cierto? Pero de esos tenemos, voy a poner dos ejemplos, el enalapril y el captopril. Entonces el enalapril va a tener un código y el captopril va a tener uno distinto, ¿ya? Entonces de esta manera, cada medicamento va a tener su código y así se va a estandarizar la manera en que todos los profesionales del área se refieren a este medicamento, independiente del país, del laboratorio, etc. ¿Ya? Ahora, esta estructura generalmente se utiliza mucho en lo que es investigación clínica para en los ay, se me olvidó cómo se llaman los estudios en específico donde se hacen pruebas de los medicamentos. Ya me voy a acordar. Pero en investigación clínica, cuando se empiezan a realizar las pruebas para poder autorizar el uso de un medicamento o posterior a su comercialización para ir viendo temas de efectividad, de población, ¿ya? Em, entonces, dice, esta estructura jerárquica permite una clasificación sistemática y detallada de los medicamentos, lo que facilita su identificación, prescripción, dispensación y el análisis a nivel mundial. Además, la clasificación ATC se utiliza en la elaboración de estadísticas sobre el consumo de medicamentos, en la investigación farmacéutica y en la comparación de la utilización de medicamentos entre los distintos países y regiones, ¿ya? Em, entonces, les voy a mostrar acá, en el otro Power. Ya. ¿Ven que hice el cambio, cierto, de diapositiva al otro Power? ¿Me Sí, ven? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, bueno, como yo les decía, ATC, anatómica, terapéutica y química, que en inglés es con C, por eso ATC. Entonces, esto que ustedes ven acá está en una página que es esta que yo les puse acá y que tiene acá el listado de medicamentos indexados de acuerdo a este sistema, a la ATC. De hecho, si ustedes entran, van a poder ver todos los medicamentos que quieran eh,
descritos con esta clasificación. Entonces, por ejemplo, acá en el nivel anatómico, acá están las letras reales, ¿ya? Por ejemplo, A si es del sistema digestivo, B si es un fármaco que actúa a nivel de la sangre y los órganos hematopoyéticos, la letra C si es que es un fármaco que actúa en el sistema cardiovascular, D si es dermatológico, G si actúa en el aparato genitourinario y hormonas sexuales, H si son preparados hormonales, excluidas las hormonas sexuales, porque si están en la letra G, J si son antiinfecciosos para uso sistémico, L agentes antineoplásicos o inmunomoduladores, M sistema musculoesquelético, N sistema nervioso. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los casos la letra coincide con el comienzo de la estructura o sistema donde actúa. P, productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes. R, sistema respiratorio. S, órganos de los sentidos. Y B, varios. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí está lo mismo. Ya está, esto lo puse de nuevo porque está desde esta página. En el caso, por ejemplo, del diazepam, si nosotros quisiéramos referirnos al diazepam usando este tipo de clasificación, tendríamos que decir N05BA01. Eso significa que es el diazepam, ese es su código que lo identifica. Entonces, si nosotros desglosamos este código, vamos a ver que comienza con la letra N porque actúa en el sistema nervioso, que es lo que yo les mostraba aquí recién. N, acá, sistema nervioso, nivel 1. Luego tiene dos dígitos numéricos que lo identifican como un fármaco psicoléptico, ¿ya? Ese sería el nivel 2. Luego se especifica aún más en otro subgrupo de los fármacos psicolépticos, es un ansiolítico, porque dentro de los psicolépticos hay varios grupos. Entonces, el grupo B corresponde a un ansiolítico. O sea, aquí llevamos N05B. Luego, la letra A lo identifica dentro de los ansiolíticos como un derivado benzodiazepínico, porque dentro de los ansiolíticos hay distintos tipos, ¿ya? Y la letra A nos dice que es un derivado benzodiazepínico. Ese sería el nivel 4. Y dentro de todos los derivados benzodiazepínicos que existen, el diazepam tiene el código 01, ¿ya? Por ejemplo, dentro de los derivados benzodiazepínicos podríamos tener también el lorazepam, el clonazepam, el clothiazepam, por dar algunos ejemplos. Entonces, en esos casos, esos otros medicamentos tendrían esto mismo, que está acá, tema nervioso, psicolépticos, ansiolíticos, derivados benzodiazepínicos, pero estos dos últimos dígitos son los que corresponden al fármaco en específico. Y esto es lo que cambiaría. Por ejemplo, no digo que sea de esta forma porque no me lo sé de memoria, pero podría ser, no sé, lorazepam 02, clothiazepam 03, clonazepam 04 y así. Entonces cambiaría esta última parte, pero todo esto se mantendría porque son del sistema nervioso, psicolépticos, ansiolíticos, derivados benzodiazepínicos. ¿Ya? Acá Profe, sí, disculpe una consulta, no sé si me escucha bien. sí, la escucho bien, Laura. Em, Usted mostró ahí que sale una lista de por abecedario. Esa, Esa, sí, claro. Igual ahí por los nombres más fáciles, sí, no es que sea más fácil, me ¿mm? refiero de saber distinguir el medicamento, pero después en la que hizo ahora último, ¿Ya? en esa, los números, ¿dónde salen? Como Ahí los para vamos a ver. saber.
Los vamos a ver, Ah, vamos por partes. ya, ya, ya. Sí, porque y decía, ¿cómo sabemos los números? No, no, vamos por partes, vamos por partes. Acá les puse otro ejemplo que es bien particular, porque hay medicamentos que pueden usarse con distintos fines, y uno de esos es el ketoconazol, porque, bueno, el ketoconazol, ustedes saben que es un antimicótico, pero puede ser utilizado con fines dermatológicos, con fines ginecológicos y además para uso sistémico. Entonces, como la primera letra, voy a volver atrás, tiene que ver con el sistema donde donde va a actuar el fármaco, acá serían códigos completamente distintos, porque acá el ketoconazol en un caso va a actuar a nivel dermatológico, entonces empieza con la letra D, en otros casos se va a indicar como tratamiento ginecológico, entonces va a partir con la letra G, y en otros casos va a ser usado de manera sistémica, entonces va a partir con la letra J, ¿ya? Entonces, por eso les quise poner este ejemplo, para que vieran que un fármaco también puede codificarse de distinta manera dependiendo del uso que se le vaya a dar, ¿ya? Entonces, ¿Ese uso tiene que ver con la presentación en la cual viene? no, no tiene que ver con la presentación, no tiene que ver con las formas farmacéuticas, tiene que ver con lo que yo les decía antes, que se los voy a volver a mostrar con esto, con esto. El sistema donde actúa, su indicación terapéutica principal, su estructura química, eh, estructura química más específica y su nombre genérico. De la presentación no se habla en esta clasificación, sino que lo que yo le acabo de mencionar son los distintos números y letras que se ponen. Pero la forma farmacéutica no tiene codificación en este sistema. Profe, pero ¿Mm? disculpe, mire, en la que mostró anterior, como decía la compañera, yo igual tengo como la duda ahí, ¿Ya? porque ahí dice tópico, al ser ¿Sí? top dermatológico tópico, ¿Sí? esa es por eso es la letra D O, es decir, No. D, La letra ¿no? D es porque es ¿Ya? dermatológico. Acá, mira. Esperen, déjeme ponerla en grande. Acá, D, Ah, medicamentos dermatológicos. ya. Entonces el otro es porque, por eso, pero es por lo mismo, porque por ejemplo ese viene, se aplica en la piel, el otro es Claro, ginecológico a es que, nivel de óvulo, algo cosa así, sí, igual tiene sí, que sí, ver sí. con eso. Es que, Y el otro es como pastilla y es como, no es que, como le decía la compañera, no sé, yo creo que ella se refería igual a eso, pues depende de cómo la presentación igual tiene que ver la aplicación o no sé si no sí lo explicamos bien. entiendo. No, sí lo entiendo, lo entiendo. Pero no quiero que se confundan con que esto tiene que ver con identificar las formas farmacéuticas, porque no tiene que ver con eso. Ahora, efectivamente coincide que al ser dermatológico va a ser tópico, y que al ser ginecológico lo más probable es que venga en presentación de óvulo, ¿ya? O también podría venir en forma tópica, porque hay algunas micosis, por ejemplo, vulvovaginales, que igual se tratan con ungüentos o crema, ¿ya? Y no sé, miren, acá, por ejemplo, les podría quedar más claro que no tiene que ver, porque acá comienza con letra J, si ustedes lo pueden ver acá, dice antiinfecciosos en general para uso sistémico, ¿ya? Pero estos antiinfecciosos pueden venir en jarabe, en comprimidos, en tabletas, en inyectable para administración endovenosa. Entonces, no tiene que ver con las formas farmacéuticas. Efectivamente, en este ejemplo, coincide que al ser dermatológico probablemente venga en una crema o en un ungüento. Y al ser ginecológico probablemente venga en una presentación de óvulos, ¿ya? Pero no es que esta clasificación
describa la forma farmacéutica. No sé si se entiende. Sí, profe, ahora Ya, sí. ya, súper. Entonces, acá hay otro ejemplo, así que se alcanza. Ya, acá vamos a describir al omeprazol, ¿ya? Por eso se los puse aquí bien grande y se los puse con una. Acá el omeprazol, si ustedes ven, se describe como A02, B, C01. Entonces, vamos a seguir la huella de este código. ¿Por qué con A? Porque es un fármaco que actúa en el aparato digestivo y metabólico. ¿Ya? Voy a volver atrás. Si nosotros miramos acá la lista, A, sistema digestivo y metabólico. Entonces, como el omeprazol actúa a nivel de estómago, va a partir con la letra A. Luego dice 02. Veamos a qué corresponde el 02. A02. Medicamentos para trastornos por la secreción gástrica. Luego tiene una B. ¿A qué corresponde esta B? A02B. Medicamentos para úlcera péptica y reflujo. Luego tiene la letra C, A02BC, inhibidores de la bomba de protones. Y dentro de los inhibidores de la bomba de protones, que tienen A02BC, o sea, perdón, me equivoqué, BA, no BC, antagonistas de los receptores H2. Ahí sí. Y dentro de los A02BA, que si ustedes se fijan, todos comienzan así, A02BA, A02BA, A02B. Aquí hay dos, ranitidina y famotidina. Y acá el A02BB es otro, y el A02BC01 es el omeprazol. Entonces, si nosotros miramos acá más arriba, dentro del A hay un montón de preparados para el aparato digestivo y metabólico. Y dentro del A01, por ejemplo, hay un montón. Del A02, que es el caso que estamos viendo, que son los medicamentos para trastornos por la secreción gástrica, también hay un montón. Entonces, se vuelve a especificar A02B, medicamentos para la úlcera péptica y el reflujo. Y dentro de esos, A02B, también hay distintos tipos. Antagonistas de los receptores H2, prostaglandinas, inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, y asociaciones para la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, para diferenciarlos a cada uno, se pone este código final con números y así sabemos que uno es la ranitidina, otro es la famotidina, otro el misoprostol y este es el omeprazol. Entonces, si nosotros como que revisamos cada uno de los códigos hacia atrás, podemos tener la descripción específica de dónde actúa, cuál es su estructura química, farmacológica, etc. ¿Ya? Acá les traje otro ejemplo más, que es lo mismo, pero descrito acá con esta tablita. El nivel 1, ¿cierto? Va a ser la letra A, porque es del tracto alimentario y metabolismo. Luego, 02, agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos. Luego, al nivel 3 se agrega la letra B, agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico. Luego, en el nivel 4 se agrega la letra C, porque es un inhibidor de la bomba de protones. Y al final se agrega el código 01 que ya corresponde al medicamento en específico, que es el omeprazol. Y como yo les decía anteriormente, que les ponía este ejemplo de los derivados benzodiazepínicos, que yo les decía, por ejemplo, el lorazepam va a ser 0,2, el clonazepam 0,3, el clotrazepam 0,4. Acá tenemos este mismo ejemplo. ¿Con qué? Con los inhibidores de la bomba de protones. Y tenemos que el 0,1 es el omeprazol, el 0,2 es el pantoprazol, el 0,3 es el lansoprazol, el 0,4 el rabeprazol, que hay algunos que no se venden acá en Chile, y el 0,5 el esomeprazol. Entonces, de esta manera, se sabe
que si tenemos un fármaco que empieza con este código, es porque es un inhibidor de la bomba de protones y aquí están los códigos de cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, para ver los códigos en específico, si ustedes quieren verlos, como me preguntaban recién, pueden entrar acá. Vamos a abrir esta página. De hecho, también tiene una aplicación para el celular. Entonces, vamos a hacer el mismo ejemplo. Vamos a entrar aquí a tracto alimentario y metabólico. Y acá ustedes ven toda la lista de medicamentos que corresponden a tracto alimentario y metabolismo, porque ahí es donde ejercen su efecto. Entonces tenemos preparados estomatológicos para tratamiento de alteraciones causadas por ácidos, que fue el ejemplo que estábamos viendo, padecimientos funcionales del estómago e intestino, antieméticos y fármacos para las náuseas, terapia biliar y así. Tenemos hasta el A16, ¿ya? Por ejemplo, vamos a entrar a antieméticos y fármacos para las náuseas. Profe, una consulta, ¿este link está en el material de apoyo Sí, que nos envió usted? sí, Ah, ya. ahí lo van a poder ver. Ah, ya, por si no sale alguna de estas cosas en la Sí, prueba, ¿cómo no, verlo? no les va a salir porque recuerden que todo lo de la prueba sale del Power de usted. Así que así como Ah, ya. al detalle, códigos, no le van a preguntar, es solo para usar de Ya. ustedes. Y acá, por ejemplo, ustedes van pinchando antieméticos y fármacos para las náuseas, ven que están los antagonistas de receptores de serotonina y otros. Si pinchan acá, ahí están todos. Y ahí están los códigos de cada uno. El que termina en 01 es el ondansetron, el que termina en 02 el granisetron, el que termina en 03 el prodisetron, y así. Entonces, si ustedes van entrando a cada uno de los distintos niveles, ahí ustedes pueden ir viendo los códigos que ustedes me preguntaban. Bien, por ejemplo, aquí yo entré antiinfecciosos sistémicos a los antibacterianos. Aquí salen los distintos grupos de antibióticos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entro aquí los aminoglucósidos, salen las estreptomicinas y otros, y así. Y ustedes tienen toda la lista de otros aminoglucósidos. Y así pueden ver los códigos, que como yo les digo, esto es para uso como que tiene que ver con los estudios clínicos, las investigaciones, estadísticas, pero no es que uno lo use a diario. Ya no, ustedes no lo van a usar, por ejemplo, cuando estén en su trabajo diario en la farmacia. Pero sí es importante que sepan que esto existe y por qué están esos números y esas letras, qué es lo que representan. ¿Ya? Y como les digo, acá en esta página ustedes pueden ahí empezar a meterse y revisar categoría por categoría. ¿Ya? Profe, ¿Sí? esos números que salen al lado, ¿es la cantidad o no tiene nada que ver? ¿Es la cantidad de medicamentos que hay como con esa letra? Claro, que hay, por ¿Eso? ejemplo, sí, miren, por ejemplo acá, ahí voy a buscar uno que no esté abierto. Ya, dentro de los antiinfecciosos de uso sistémico hay 1394. Entonces vamos a pinchar acá. Y esos 1394 están distribuidos de, por ejemplo, 737 son antibacterianos, 171 son antimicóticos, 19 son antimicobacterias, 309 son antivirales, 44 sueros e inmunoglobulinas y 114 vacunas. Entonces, por ejemplo, acá en las vacunas, que habían 114, 23 son vacunas antibacterianas, 83 vacunas antivirales, 8 vacunas antibacterianas y antivirales combinadas y otras vacunas no hay nada. Y así. O, Entonces, o sea, se van como subdividiendo. exacto, exacto. Justamente, como de una rama grande van saliendo distintas ramitas y ahí van mostrando las distintas categorías, se va subdividiendo. Voy a leer el chat que acá alguien lo ve. No, no tienen ni que estudiarlos ni que aprender, ¿ya? De hecho, como yo les decía recién, ni yo me los sé los códigos, tampoco me los sé. Lo importante es que ustedes sepan que esto existe y qué es lo que muestra este código. Pero saberse que, no sé, el omeprazol es el A no sé cuánto, no, no, en ningún caso. Así que despreocúpense de eso. Lo importante es que ustedes sepan cuando vean estos códigos
de qué estamos hablando. Ya, eso es lo importante. Bueno, y acá, por ejemplo, que yo entré a vacunas, acá también están las presentaciones, pero esta página no es chilena, ¿ya? Así que no les va a servir mucho en la realidad, pero, pero igualmente de repente puede servir para algunos medicamentos, ya, de nada más. Entonces, esta página es súper buena para poder meterse y poder entender esta clasificación porque sale todo el listado, ¿ya? Y de hecho, esta página hay un montón de recursos interesantes como calculadoras de dosis, eh, etcétera. Por si después ustedes la quieren introducir. Y el link está acá. Ah, que este es parte del Power que les traigo. ¿Ya? Entonces, siga. Ya, bueno, y acá hay un diagrama que también muestra distintos grupos de clasificación de los fármacos que de repente eh, los pueden encontrar como los estupefacientes, los psicotrópicos, eh, los antibióticos y también aparecen acá eh, especificaciones respecto a la dispensación, si son con receta, cuántas veces pueden dispensarse, etcétera, ¿ya? Para que ustedes después lo puedan revisar, salen algunos ejemplos. Yo me imagino que lo que tiene que ver con dispensación de medicamentos con o sin receta y cantidades, ya lo vieron anteriormente con el profe, con el químico, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, es tema aparte. Ya. Y acá viene el segundo tema de la clase. Todavía tenemos un ratito como para hacer un resumen, así que vamos a seguir. El segundo tema tiene que ver con la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia es un concepto que describe un proceso, ¿ya? No es una acción en particular o una actividad puntual, sino que es todo un proceso que tiene que ser continuo, que tiene mucho que ver con la calidad, con la evaluación de la calidad, eh, y que si bien antiguamente estaba muy centralizado en lo que eran los hospitales y los centros de salud, hace un tiempo ya se ha empezado a hacer partícipe a la población en general, a los mismos usuarios dentro de las acciones de farmacovigilancia. Y ahí yo también les voy a mostrar algunos links y algunas páginas que les van a servir a ustedes. Entonces, la farmacovigilancia es un proceso continuo de monitoreo y evaluación de la seguridad de los medicamentos una vez que están en el mercado. Su objetivo principal es detectar, evaluar, entender y prevenir los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Entonces, este proceso, ¿cierto?, de monitoreo y evaluación continua tiene 5 objetivos principales y que son los que están acá. Uno es detectar reacciones adversas, es decir, que cuando los medicamentos ya están comercializados, ¿cierto? Eh, tanto a nivel central, que sería el Instituto de Salud Pública, como también a nivel privado de los laboratorios, ¿cierto? Puedan recibir información sobre las reacciones adversas que están ocurriendo con ciertos medicamentos, ¿ya? Y que, como dice acá, pueden ser no conocidos. En segundo lugar, evaluar la seguridad. Y esto se hace al analizar la gravedad y también la frecuencia de las reacciones adversas para determinar si un medicamento es o no seguro para su uso. En, en tercer lugar, comprender los riesgos, investigar las causas
y si hay factores de riesgo asociados con las reacciones adversas. Y por ejemplo, en este sentido, y también considerando la evaluación de la seguridad que yo les decía, eh, muchas veces se pueden detectar a raíz de estas notificaciones, ¿cierto? Que llegan por farmacovigilancia, puede detectarse que hay medicamentos que a lo mejor, eh, por mencionar alguna situación, no son tan seguras en cierta población, por dar un ejemplo. No lo sé, vamos a suponer un medicamento que dentro de sus especificaciones está indicado que puede usarse en niños a partir de los 2 años, eh, y adultos también, niños y adultos a partir de los 2 años. Entonces, supongamos que se empieza a detectar, acá, primera etapa, detectar que hay muchas reacciones adversas, eh, que son conocidas a lo mejor y que están descritas, pero que estas reacciones adversas están ocurriendo solo en niños que tienen entre 2 y 6 años, ¿ya? Vamos a suponer, todo esto es ficticio. Sin embargo, en los niños de más de 6 años y en los adultos, esta reacción adversa no se ha presentado o tiene una frecuencia muy, muy, muy baja. Entonces, ¿ahí qué pasa? Como dice acá, se evalúa si el medicamento es seguro o no para su uso en la población entre 2 y 6 años. Y aquí se pueden investigar factores de riesgo, como por ejemplo, darse cuenta que todas las reacciones adversas estaban ocurriendo en un rango de cierta edad. Entonces, en ese rango de edad hay riesgo de presentar la reacción adversa A, B, C, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a esos reportes, eh, el fabricante incluso puede modificar las especificaciones del medicamento y eh, recomendar su uso sobre 6 años, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va logrando este proceso de farmacovigilancia, ¿ya? A través de esa forma, quizás entienden mejor a qué se refiere con esto de comprender los riesgos y evaluar la seguridad a través de la detección de reacciones adversas. ¿Qué más? Otro objetivo es prevenir problemas. Eh, ¿Cómo? Tomando medidas para minimizar o prevenir los efectos adversos, como lo que yo les acabo de decir, actualizaciones de etiquetas de medicamentos, cambios en las dosis o restricciones de uso, que es justamente lo que yo les decía. Por ejemplo, eh, eh, tomar la decisión de restringir su uso a población menor de 6 años, por ejemplo. Y quinto objetivo, promover el uso seguro, proporcionar información y educación sobre la seguridad y el uso adecuado de los medicamentos, tanto a profesionales de la salud como al público en general. Y yo creo que en este aspecto uno de los ejemplos más claros sobre la promoción del uso seguro son todas estas campañas que están permanentemente repitiéndose sobre el, el uso racional de antimicrobianos o antibióticos, ¿cierto? En donde eh, se reitera no solo a los profesionales, sino también al público en general, en no consumir antibióticos sin una indicación médica y sin una justificación clara en el uso de antibióticos, ¿cierto? De no usar antibióticos ante infecciones virales, etcétera, ¿cierto? Que son campañas que están permanentemente haciendo. Entonces, este sería un ejemplo de cómo se logra este objetivo de promover el uso seguro. Entonces, estos serían los objetivos, ¿ya? Los objetivos no se confundan entre los objetivos y el proceso, ¿ya? Esto es lo que busca la farmacovigilancia. Ahora, ¿cómo se logra esto? Es a través de un proceso, es decir, una serie de etapas o serie de pasos,
en donde la primera etapa va a ser la detección, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de la obtención de datos desde múltiples fuentes. Y acá, ¿cuáles tenemos? Informes de pacientes, que como yo les decía, ya hace varios años se están incorporando a los pacientes en esto de eh, poder notificar de manera autónoma, no necesariamente a través del hospital o de un centro de salud, a través de los informes de médicos, a través de ensayos clínicos. Ese era el nombre que no me podía acordar, los ensayos clínicos, que son estos estudios, ¿cierto?, de investigación donde se analizan el uso, efectos, indicaciones de los medicamentos. Y también a través de la literatura médica para identificar posibles reacciones adversas. ¿Ya? Esa es la primera etapa, detectar. El segundo paso es la notificación. Los profesionales de la salud y los pacientes informan sobre cualquier efecto adverso sospechoso a las autoridades sanitarias competentes. Puede que a ustedes les pase que de repente acuda un cliente a mencionarles que se tomó un medicamento X y comenzó con X molestia o le pasó tal cosa. Entonces ahí es importante que ustedes informen al químico para que el químico pueda notificar, pueda entregar esta información en, en donde corresponde. Probablemente tengan protocolos en donde informar, ¿ya? En tercer lugar, lo que se hace es la evaluación. Después de que se detecta y se notifica, esa información tiene que analizarse. Entonces ahí se realiza la evaluación. Se lleva a cabo una evaluación detallada de la información recopilada para determinar causalidad, es decir, poder definir que efectivamente ese efecto adverso corresponde a ese medicamento, ¿ya? Porque, mm, a ver, supongamos que un paciente eh, relata que comenzó a tomar metformina y a raíz de la metformina comenzó con un cuadro diarreico. Eso es factible porque la metformina efectivamente produce molestias gastrointestinales, pero uno no puede asumir que es así, porque también está la posibilidad que justo el paciente haya contraído una enfermedad gastrointestinal viral y que a raíz de eso esté con el cuadro diarreico. Entonces no se puede llegar y asumir que un efecto adverso es a raíz del medicamento. Se tiene que determinar la causalidad. Y para eso hay una estructura clara, ¿cierto? Para poder determinar si es o no a raíz de ese medicamento. O también puede pasar que tengamos un paciente con polifarmacia que toma, no sé, 6 medicamentos y tiene una reacción adversa. Y claro, él puede creer que es por el medicamento C, pero a lo mejor es por el medicamento A. Entonces ahí hay que hacer una evaluación detallada para poder determinar que efectivamente hay una causalidad entre el efecto y el fármaco, ¿ya? Y una vez que esto se hace, también poder evaluar qué tan severa fue esta reacción adversa y el riesgo que conlleva, ¿ya? Luego de esto viene la etapa de acción. Entonces, dependiendo de lo que resulte de la etapa de evaluación, pueden tomarse distintas medidas. Y que es más o menos lo que mencionábamos anteriormente dentro de los objetivos. ¿Qué puede pasar? Que se decida actualizar la información del medicamento en la etiqueta, que se decida incluso restringir su uso, que se decida retirarlo del mercado o determinar que se necesitan estudios adicionales para poder eh, certificar su seguridad
y se tenga que retirar temporalmente del mercado hasta que haya mayor claridad respecto a su uso seguro. Eh, y por último, Profe, ¿sí? es Dígame, como, es como unas pastillas anticonceptivas que retiraron hace poco porque venían placebo de un mismo, sí, como de un mismo tono, un mismo color, sí, algo justamente. así. Sí, todo eso, así como cuando, no sé, dicen que hay el lote 1, 2, 3, 4 del medicamento tanto que viene contaminado y que tiene que sacarse del mercado, todo eso corresponde a farmacovigilancia. O que, o que no sé, que se están presentando reacciones adversas con tal medicamento y también retiro del mercado, todo eso tiene que ver con los procesos de farmacovigilancia. De hecho, de ahí les voy a mostrar algunos ejemplos de situaciones que han sido bien conocidas. Ya, y por último, después de que hace todo este proceso, ¿cierto? De que se detecta, se notifica, se evalúa y se decide qué se va a hacer, eso se tiene que comunicar. Y acá está la quinta etapa. Entonces, se comparten los hallazgos y las decisiones con los profesionales de la salud, con los reguladores y con el público, de manera de poder garantizar una toma de decisiones informadas y una mayor conciencia sobre la seguridad de los fármacos. ¿Por qué una toma de decisiones informada? Porque si, por ejemplo, este mismo fármaco que restringimos la edad, eh, se decide en alguna situación en particular indicar igualmente, a pesar de las restricciones, ya va a ser una toma de decisión, pero contando con esa información, no con desconocimiento, sino que asumiendo que está esa información y que entonces se conocen los riesgos y se asumen, ¿ya? Bueno, y también una mayor conciencia sobre la seguridad de los medicamentos, ¿ya? Ahora sí estamos como para hacer una pausa porque son las 7:58. Entonces, 15 minutitos, nos vemos a las 8:13 y ahí seguimos con lo que nos queda de clase, que es poquito, de nuestra última clase. Así que a las 8:13 nos vemos de nuevo.
Ya, de retorno en el receso, al igual que en las clases anteriores, les recuerdo y les pido por favor que vayan dejando en el chat de acá de Zoom eh, su nombre y que están presentes para después traspasarlo a la asistente. Y vamos a continuar entonces con lo que queda de clase. Ah, ya, entonces habíamos estado hablando de los objetivos y de las etapas de este proceso, ¿cierto?, de farmacovigilancia. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la importancia? Y acá hay varias cosas que se superponen, pero es importante que no se confundan entre la importancia, las etapas y los objetivos, porque son tres cosas diferentes, aunque algunas son muy parecidas, pero no se confundan. La importancia de la farmacovigilancia es que protege la salud pública, es decir, la salud de la comunidad, de todos, al identificar y minimizar los riesgos asociados con el uso de medicamentos. También mejora la seguridad y calidad de los medicamentos que ya están disponibles en el mercado. Facilita la toma de decisiones informadas por parte de los profesionales de la salud y también de los pacientes. Contribuye al desarrollo continuo de políticas de salud y regulaciones farmacéuticas y ayuda a mantener la confianza del público en este sistema, ¿cierto?, de salud y también en la industria farmacéutica. Entonces, como dice acá en resumen, la farmacocinética, les iba a decir, la farmacovigilancia tiene un papel muy importante en lo que tiene relación con proteger a la salud pública, de manera que se puedan identificar tempranamente y se puedan abordar los riesgos que tienen relación con el uso de los medicamentos, de manera de poder garantizar un uso seguro y eficaz de ellos. ¿Ya? Esta es la última diapositiva de su PowerPoint. Yo les voy a mostrar algunas cosas respecto a este proceso de farmacovigilancia. Ven el cambio de Power, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Sí, profe. vamos a, esto ya lo vimos, esto también, ya, acá. Bueno, a nivel nacional, el organismo que lidera lo que es la farmacovigilancia es el Instituto de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, todas las normativas, las guías eh, que tienen que ver con farmacovigilancia las van a encontrar acá. Entonces, por ejemplo, si entramos aquí, ustedes van a ver que, bueno, acá hay una pequeña reseña de lo que es farmacovigilancia, que fue lo que ya hablamos, ¿cierto? Y aquí ustedes van a ver que pueden ingresar a mucha información sobre farmacovigilancia. Este link y todo lo que les voy a mostrar están en el Power que yo les subo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ítem en donde uno puede entrar que es para notificación de reacciones adversas medicamentosas o RAM y ESAD, que son eventos supuestamente atribuibles a vacunas e inmunizaciones. ESAD. Entonces, si uno entra acá, bueno, aquí hay algunas recomendaciones, ¿cierto? Y aquí ustedes van a llegar a unos instructivos para notificar sospechas de reacciones adversas a medicamentos, notificar sospechas de reacciones adversas a medicamentos y notificar eventos supuestamente atribuibles a vacunas o inmunizaciones. Entonces, por ejemplo, ya, si nosotros entramos acá,
muestra todo el proceso, que fue lo que más o menos nosotros revisamos recién. Y lo otro importante es que acá, que también les tengo el link más adelante, está lo que es el sistema de vigilancia integrado, en donde eh, se pueden notificar, ¿cierto?, reacciones adversas a medicamentos, a vacunas, también a productos cosméticos, porque no solamente los medicamentos pueden producir reacciones, sino que los productos que se usan en el área de la cosmética también, ¿ya? Entonces acá ustedes pueden acceder a toda esta información y cómo notificar. Acá también ustedes pueden entrar a la misma página del Instituto de Salud Pública y ver que hay distintos boletines de farmacovigilancia que en el fondo traen distinta información de relevancia, como son estadísticas de, no sé, por ejemplo, a nivel nacional, cuántas sospechas de RAM, como dice acá, estadísticas nacionales de sospechas de RAM, resultados de farmacovigilancia, información de seguridad de medicamentos, alertas internacionales y análisis de casos clínicos. ¿Ya? Y acá están todos los últimos, 2024, 2023, generalmente son semestrales. Y bueno, encontrar mucha, mucha información. Boletines también de farmacovigilancia de vacunas, ¿ya? Eh, etcétera, ¿ya? ¿Qué más pueden ver acá? Acá, por ejemplo, les puse un ejemplo de un boletín. Este es de febrero de este año, es el del primer semestre. Entonces aquí hay estadísticas, eh, notas informativas de seguridad en fármaco y cosmetovigilancia. Aquí hay, por ejemplo, una sección específica sobre nutrición parenteral y hay casos clínicos. Entonces, si ustedes quieren como profundizar en lo que es farmacovigilancia, acá en la página del ISP pueden encontrar muchísima información. Y acá está lo que yo les mencionaba anteriormente, que está este nuevo, relativamente nuevo, sistema de vigilancia integrado. Y eso quiere decir que es eh, un link que se ha dispuesto para, como dice acá, notificación por parte de los pacientes, ¿ya? Esta es una publicación, ¿cierto?, que hacen en sus redes sociales del ISP, que igual les recomiendo seguirla porque todas las notificaciones sobre, no sé, alerta por contaminación, alerta de retiro del mercado, todas aparecen en las redes sociales del ISP. Entonces, les puede ser a ustedes de harta utilidad en su desempeño futuro. Entonces, bueno, dice, ¿sabías que puedes notificar sospecha de evento adverso a vacuna, ESAVI, o sospecha de reacción adversa a medicamentos? Conoce el sistema de vigilancia integrado. Entonces ahí el paciente entra, les van haciendo llenar una serie de datos, en primer lugar información personal, luego sobre sus antecedentes y luego más específicamente de los antecedentes del evento, qué medicamento estaba tomando, el horario, interacciones, la dosis, factores de riesgo, etcétera. Entonces, aquí está. Lo vamos a ver. Entonces, cuando ustedes entran a este link, que todo esto es del ISP, acá esta página, como dice, está destinada para reportes, tanto por profesionales de la salud como pacientes, que es este sistema de vigilancia integrada. Entonces, un paciente, si tiene una sospecha de reacción, ustedes le pueden decir que está esto en el ISP, ¿cierto? Igualmente, si se lo refieren en el contexto de su trabajo en la farmacia, tienen que informar al químico. Pero igual es importante que ustedes sepan por si algún paciente, un cliente les pregunta. Eh, entonces, acá la persona entra, notificación público general,
Bien, entonces acá, por ejemplo, primero les pregunta iniciales, grupo etario, edad, peso, altura, si pertenece a algún pueblo originario, el sexo, si está embarazada, el tiempo y la historia clínica. Describir brevemente los antecedentes médicos, enfermedades, uso de medicamentos, antecedentes de alergias medicamentosas, hábitos, como consumo de alcohol, drogas, etc. Y acá, como yo les decía, para poder pasar al siguiente paso hay que llenarlo, ¿ya? Por eso no lo vamos a poder ver. Entonces, acá no me deja. Pero aquí después viene un proceso de datos de la información del evento, información de medicamentos, qué se hizo, y bueno, acá sobre quién notifica. Y de esta manera llega al ISP la información sobre los eventos adversos que se han ido presentando. Ay, me acordé. Ya. Entonces, como yo les decía, es este organismo a nivel nacional el que lidera lo que es la farmacovigilancia y es el que comunica, como ya habíamos visto en la clase, en la etapa de comunicación, sobre las medidas tomadas. Entonces, por ejemplo, acá les puse un ejemplo del año 2018, donde el ISP notifica del retiro del mercado de lotes de productos farmacéuticos que contienen valsartán. Entonces, el Instituto de Salud Pública informa a la comunidad del retiro del mercado de los productos farmacéuticos que contienen el principio activo valsartán, fabricada por este laboratorio chino, utilizado en la elaboración de algunos productos farmacéuticos que contienen valsartán. ¿Por qué? Debido a la detección de una impureza. Y esta información fue dada a conocer por la Agencia Europea de Medicamentos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren saber cuál es el lote que es afectado para ver si ustedes, si son consumidores, por ejemplo, de Valsartán, para ver si el lote del medicamento que tienen ustedes está con indicación de retiro, descargar ahí. O por ejemplo, esto fue del año pasado, que fue súper, súper comentado y fue bien, un poco caótico, porque los centros hospitalarios estaban viéndose desabastecidos a raíz de la instrucción de retiro del mercado de productos del laboratorio Sanderson que correspondían al suero fisiológico, al fluoruro de sodio, que en un principio se dijo eran todos los sueros del laboratorio Sanderson, después se indicó que era una presentación en específica, pero que en el fondo refuerza como la labor del ISP de proteger a la población, a pesar del caos que se generó. Entonces acá dice instruido el retiro del mercado de todos los lotes vigentes de productos elaborados en la planta de producción del laboratorio Sanderson, cuya fecha de elaboración sea anterior al 13 de enero. O sea, era mucho, o sea, muchos lotes. Eh, entonces, era una alerta muy grande de retiro del mercado, ¿ya? Y por ejemplo, aquí hay otros ejemplos donde ustedes pueden buscar todas las últimas alertas sanitarias. Retiro del mercado, por ejemplo, aquí, esta fue también este año, de cuando se indicó el retiro del producto Clarimir de las gotas con solución oftálmica, y acá se ven todos los detalles. Entonces ustedes también pueden ingresar y revisar todas las últimas alertas en la página del ISP. Y además del ISP, los laboratorios ya en el área privada, ¿cierto? No dependiente del MINSAL, eh, los laboratorios en el área privada también tienen sus propias unidades o departamentos de farmacovigilancia. Y en muchos de ellos también el paciente puede acceder y notificar. Ya, por ejemplo, acá esta es la página
que tiene Tecnofarma para reportar eventos adversos. Acá les puse una captura de pantalla de la página de Abbott. Ahí está el link, medicinabbott.cl farmacovigilancia, en donde indica un correo electrónico o un teléfono para reportar sospechas de eh, eventos adversos. Y por ejemplo, acá en la página del Laboratorio Chile, cuando uno, perdón, busca un medicamento, en este caso yo puse cualquiera, la oxolamina jarabe, ¿cierto? En presentación de jarabe infantil, está toda la información, ¿cierto? Y al final hay un apartado que dice, ¿has presentado efectos adversos con este u otro medicamento? Repórtalo aquí. Entonces ustedes entran y los dirige a la página, dentro de la página del mismo Laboratorio de Chile, hay un formulario, ¿cierto?, donde se indican algunos datos y después se establece un contacto con el laboratorio. Entonces, no solo a nivel público existe este proceso de farmacovigilancia, sino que también los laboratorios tienen sus propios procesos, ¿ya? Y eso sería con el módulo de farmacología. No sé si les queda alguna duda de lo de hoy o de otra cosa o algún comentario en general. Por mientras voy a leer el chat. Ya ahí me están poniendo todos presentes. Ya. Les reitero para los que se vienen integrando con posterioridad al inicio de la clase que hoy tenemos la última prueba, que se abre ahora a las 9, queda abierta hasta las 9 de la mañana, y que además en forma paralela se abren todas las pruebas anteriores para los que tienen alguna prueba pendiente, puedan rendirla ahora, y esas pruebas quedan abiertas por 48 horas. De manera que si deben alguna prueba, se programen, la hagan ahora, dentro de estos 2 días, de estas 48 horas, porque después no hay más oportunidad para rendir. Así que eso, no sé si les queda alguna duda. Profe, yo quisiera, No, bueno, de la última materia que ¿ya? se estuvo revisando, ¿Ya? me quedó dando vuelta este tema de los metales pesados, por ejemplo, habla ¿Ya? De la de eliminación por medicamentos. la saliva, Ah, de la eliminación por la saliva, claro, de los ¿ya? metales pesados que son como el mercurio y el bismuto ese. O de la Eh, acumulación. sí, que habla de, por ejemplo, de ejemplo, digoxina y tetraciclinas, Ya, antibióticos. ya, del tercer proceso de la etapa de distribución, que es la redistribución o el depósito de eso. Claro, ¿Ya? sí, sí. Ya, ya, dígame, ¿qué duda tiene? Es que no entiendo si el medicamento, estos medicamentos en específico tienen algún tipo de metales pesados o es el proceso mismo que libera este tipo de metales. No, no, son dos cosas diferentes. Lo que se estaba tratando de explicar ahí es que hay ciertos medicamentos y además ciertos metales pesados que tienden a acumularse en algunos tejidos, ¿ya? Ah, No es que ya, es metales separado. pesados que pueden estar en el organismo, por ejemplo, producto de vacunas o de otros tipos Sí, de... sí, 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 eso. Pero no es que Ah, sean los metales pesados vinculados con el medicamento, no. Eran ejemplos de metales pesados y además de medicamentos que se acumulan en ciertos tejidos del organismo. ya, profe, Y ya, qué recuerde, angustia. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Ah, ya, sí, pues tiene razón. ya, y Vale, recordar que esa tercera etapa de depósito o redistribución no se da siempre, sucede solo en algunos casos puntuales, claro, como con los metales pesados y la digoxina, las tetraciclinas, etc. vale. Ya, ahora sí, Gracias. Sí, ya, súper. ya. Gracias. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Oiga, profe, ¿le puedo hacer una consulta? No veo quién me habla, momento. Laura, Laura, ya, dígame. mire, lo que pasa es que es como, no sé si no tiene nada que ver con la materia, po, ¿Ya? pero como es la última clase y yo creo que el último módulo y todo, em,
Lo que pasa es que le iba a preguntar ¿Ya? por un gel que tiene que ver con tema hormonal, que nunca lo había escuchado, ¿Ya? que es ¿Con como estradiol? que sí, ¿Ya? sí, porque yo sabía que las hormonas, por ejemplo, se tomaban, eran ¿Sí? pastillas que se tomaban. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo ese gel funciona en el organismo? Porque ese es una hormona que se aplica, es tópica, pues se Es aplica tópica. Sí, claro, es, pero ¿cómo, al ser es, tópico, cómo funciona esa hormona? Que es no que me, no, no- es tópica, pero no es de acción local. Lo que pasa es que logra atravesar las distintas capas de la piel y finalmente llegar a los capilares sanguíneos y a través de ahí distribuirse y poder hacer el efecto en los tejidos que tienen que ver con esa producción hormonal, ¿ya? Pero es en el fondo a través de la difusión de las distintas capas de la piel y luego lograr pasar a los capilares sanguíneos y ahí distribuir. Ah, entonces, porque yo tenía como entendido de que de que las cremas, los tópicos, como que eran como a nivel dérmico nomás, pues no, La como que mayoría son de no. acción local. Sin Claro. embargo, hay otros que igual pueden ejercer su acción a distancia, porque por ejemplo, están los parches transdérmicos para el manejo del dolor, por ejemplo, los pacientes paliativos. Entonces, hay algunas excepciones que dependiendo de su formulación, ¿cierto?, logran atravesar y pasar a la circulación sanguínea. Pero como usted dice, la mayoría de los compuestos tópicos son para acción local. Ah, ya, profe. Sí, porque me habían comentado de eso y yo decía, no, pero si es tópico, es Usted como decía, no puede imposible. ser, Decía, no puede ser que entre el sistema circulatorio, así como decían, no, no. Ya le voy a por preguntar a dos, la profe, se me olvidaba y se me olvidaba. Y dije, ya, ahora la última clase no se me puede tiene olvidar. que ser ahora. Y tiene que ser ahora. La profe, gracias. Ya, de nada. A ver, Noelia está dejando acá un mensaje. Consulta. ¿Alguien sabe qué procede después de dar la última prueba? ¿Cómo obtenemos el certificado? ¿Hay algún otro proceso posterior? ¿O basta con este curso para desempeñarse en una farmacia? La última pregunta no la sé. Esa información no la sé. Lo que sí les puedo decir que para la obtención del certificado, lo que tienen que hacer es, bueno, rendir todas sus pruebas, ¿cierto? De este módulo que es con el que entiendo, por lo que ustedes dicen que cierran, llenar las encuestas de satisfacción y la encuesta, son dos, la encuesta de satisfacción y otro instrumento más que tienen que responder. Y con eso ustedes ya van a poder ver su certificado de nota. Con eso van a poder saber si hay o no, o sea, si tienen o no que dar examen. Y con eso, hasta donde yo entiendo, están en condiciones ya de obtener su certificado. Pero la última pregunta, esa no la tengo Profe, ¿usted sabe de qué nota para arriba el examen? para eximirse Sí, de 6 para arriba, de 6 para arriba. sí, como promedio final. Oiga, profe, disculpe que no adelante estaba ocupando, no alcancé a escuchar. ¿Las pruebas se cierran hoy día? Es que no he visto Hoy tenemos el la última cronograma. prueba. Hoy tenemos la Sí, última sí, prueba, ya, que es sí, desde sí, hoy a sabía. las 21 hasta mañana a las 21. Y Sí, las sí, anteriores también se ¿ya? abren ahora a las 21 y están por 48 horas abiertas. Ah, 48. Ya, esa era la duda. Ya, Ya. Y si ya, no la profe, emiten gracias. ahora, no hay otra, no hay más, no No hay hay otra otra oportunidad. opción. No. Así que hasta ahora nunca. Ya, profe, gracias. Ya, ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Mirando por acá, si alguien tiene el micrófono abierto. Janet tiene el micrófono abierto, pero no sé si se le quedó abierto o nos quiere decir algo. Ya, ahí lo cerró. Ya. Aló. ¿Quién me habla? Que no va a aparecer. La nota para rendir Janet, exámenes un 5.9 lo publicó don Mario Fernández hace harto rato. alguien me habló, pero no vi quién me Yo, habló. Claudia, Claudia, dígame. que don Mario Fernández en el grupo de WhatsApp ¿Sí? escribió que para finalizar el curso el promedio de notas de todos los módulos debe ser de un 5.9 hacia abajo rinde el examen. Claro, por eso, de 6 hacia arriba se exime.
Ujú. Sí, justamente. Así que eso lo van a poder saber una vez tengan rendida la prueba de hoy. Los que tienen las pruebas pendientes también rendirlas y llenar la encuesta de satisfacción. Y el otro instrumento que no me acuerdo cuál es que también está disponible en el aula. Y con eso ya podrían obtener su certificado. Estoy viendo qué más dice acá en el chat. Profe, oiga una consulta. Ya, dígame. ¿Usted por casualidad no sabe si, por ejemplo, como si uno tuviese que rendir un examen, uno se va a poder seguir metiendo en a las clases que están grabadas? ¿O ya al terminar este módulo se borran las clases del aula? Muy Porque, por informado. ejemplo, eso no lo sabes. Porque, por ejemplo, si tuviéramos que dar un examen como para revisar alguna clase, algo así. Eso no lo sé, pero quizás lo pueden preguntar en el grupo y la profesora Yesenia, ella con seguridad debe saber. Ya, ya, ok, Ella, profe, yo le gracias. aseguro que sabe. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Algo más? Buenas noches, Janet, disculpe, no le dígame. escuché. Los exámenes son pendientes. ¿Para qué Ujú. día va a estar? Por ejemplo, la semana Hoy, pasada no pude, no alcancé. ya, se abren hoy por 48 horas. ¿Ya? Ah, ya. Ah, todos los pendientes y más Sí, lo de hoy día. exacto. Ah, está. Las de hoy se abre Ah, solo por 24 horas, eso sí. Las pendientes por 48. ok, ok. Ya. Ya, gracias. De nada, Janet. Profe, la última consulta. No es. Si no, no me eximo, ¿Mm? porque sé que me atrasé en unas pruebas, ¿Mm? en un módulo específicamente. ¿Mm? Después, ¿de cuánto tiempo cuántos días tenemos para dar el examen final? No, eso del examen tampoco lo sé. Eso, todo lo que tiene que ver con el examen final, el certificado, todo eso, es mejor que se lo pregunten a la profe Yesenia, Ah, vale. Ya, ¿ya? súper, Porque gracias. ella maneja toda esa información. O Ah, ok. Mabel, pero con seguridad Yesenia, que ella también está en el grupo, así que ahí le pueden preguntar. Gracias, profe. Ya, de nada. Muy buena, profe, usted. Da gusto Ay, escuchar. gracias. Gracias, Noelia. Para mí es un A gusto usted. hacerles clases, así que eh, si no hay más dudas, entonces, Hoy sí, profe, yo quería darle las gracias también, igual que la compañera anterior, porque igual una muy buena profe. Igual es muy importante un profesor cuando uno estudia, no, porque gracias. sí, porque como que uno o le toma el interés o le desintegra en realidad. Y es de verdad, es muy importante el profesor cuando uno estudia. Así que no, muy buena profesora. Muchas No, gracias por todo. no, de nada, Laura. Buenas noches, profesora. Muchísimas gracias por todo. Excelente profesora. Me gustó muchísimo, de verdad que sí. Bueno, Gracias, muchos éxitos tanto para ustedes como para mis compañeros, para usted como para mis compañeros también. muchas Gracias. gracias, Mayri, por tus palabras. Acá Claudia dice, profe, Claudia, ¿la leo o la escucho? No sé, dígame. Hola, profe, buenas noches. Hola, Lina. Me Yo- ganaron. Igual le quería dar las gracias, de verdad que desde que entró le puse mucho cuidado, muy interesante su clase. Y como dice la compañera, es muy importante cuando entran y uno conectar directamente con las profesoras porque le toma uno mucho interés. Muchas gracias igual. Ay, gracias, Lina, por tus palabras. Todas las clases han sido preparadas con harta dedicación, con buscarle las cositas adicionales para que entiendan mejor, porque yo sé que sobre todo la farmacocinética, es un tema difícil de entender. Entonces hay que buscar todas las posibilidades para que todos, ojalá, entiendan lo mayor posible. Así que gracias por sus palabras. Claudia quería decir algo, que dijo me ganaron. Muchas gracias, profe, de verdad. Muy linda la clase, súper cómoda para entenderla. Creo que utilizó todas las herramientas a su alcance para transmitir el conocimiento, ¿verdad? De la universidad y muchos éxitos. Ay, muchas gracias. Gracias, Claudia, también por sus palabras. Eso a uno como profe también le llegan aquí al corazoncito. Y también uno también se motiva como profe. Que uno tiene que estar motivado para motivar al resto. Así que es súper importante para mí todo lo que me comenta. Muchas gracias. Hernán, veo que abre el micrófono.
Sí, profe, Dígame. muchas gracias por las clases, súper bien, entendible, así que gracias por todo lo que nos enseñó este tiempo. Ay, de nada, Hernán. ¿Ya? Muchas Gracias gracias. a ustedes. Gracias a ustedes. Porque así, Suerte. muchas gracias. Así terminan ustedes contentos del módulo y yo también. Ya. Sí, yo también quiero despedirme y darle muchas gracias por el tiempo dedicado a nosotros, la paciencia y de verdad agradecida 100% con su clase, su materia, su carisma, me encantó. De Gracias. todas, me encantó muchísimo. Estoy feliz con lo que recibimos de usted. Ay, muchas gracias, Marlene. Todo es, como les digo, con mucha dedicación y aunque no los conozca, con mucho cariño, porque sé que ustedes están acá porque quieren aprender. Entonces, ustedes se merecen que uno les explique, les muestre distintas alternativas, tomarse el tiempo, repetir las explicaciones, porque ustedes quieren aprender y para eso estoy yo. Entonces, muchas gracias por todo lo que han comentado. Así que parece que ahora sí no hay más dudas, comentarios. Les deseo mucho, pero mucho éxito en sus pruebas, en su cierre del curso, en su desempeño hacia adelante. Confíen en lo que han estudiado, en lo que han aprendido. No se queden con lo que aprendieron, refuércenlo, estudien, practiquen eh, y van a ver que les va a ir muy bien. Así que eso, muchos saludos para todos, un abrazo y mucho éxito. Buenas noches y que les vaya bien. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profesora.